Hola, lo que comunicamos cuando no estamos hablando, cuando no estamos diciendo nada, son los pensamientos, lo que estamos pensando. Lo que esté dentro de nosotros, ese primer diálogo que tenemos siempre, que es el diálogo interior, es lo que nos lleva a expresar cosas cuando no estamos pronunciando palabras. De allí la importancia de que un líder aprenda a comunicarse, por supuesto, de que un líder sepa comunicarse, inclusive cuando no está hablando. Y es eso, lo que piensan, lo que terminan comunicando los líderes que en este tiempo de pandemia pues han estado al frente de grandes organizaciones y que han tenido que efectivamente llevar la marcha de un momento tan inusual y tan inesperado como este momento de emergencia por el COVID-19. Así que estamos haciendo un recorrido por lo que piensan, por lo que sienten los líderes de las organizaciones en nuestro país, para que usted, que está al otro lado de la pantalla, sepa cómo es de importante mantener higiene mental. A esto le hemos denominado el hecho de que uno haga depuración de sus pensamientos y termine pensando positivo para expresarse y para, por supuesto, actuar de una manera más positiva. Doctor Roberto Vélez, qué placer tenerlo con nosotros en este espacio. Usted es el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros y no le voy a preguntar cómo está porque ya lo veo. Le voy a preguntar cómo se siente. Buenos días. Buenos días, Claudia. Primero, me siento muy honrado de estar aquí en el programa participando con todos los televidentes. Me siento bien, ya creo que he superado esa primera etapa como de angustia que nos dio inicialmente cuando nos encerramos, pero en este momento siento que mi vida de alguna manera se ha normalizado, si uno lo quiere llamar así, y que tenemos que echar para adelante y seguir hacia adelante. Así tiene que ser, doctor Roberto. Gracias por acompañarnos, porque esta es una entrevista en la que queremos que la gente sepa qué piensan y qué sienten los líderes. Y por allí vamos a empezar por el hecho de qué piensa Roberto Vélez, que es quien lidera una de la agremiación más grande que tiene Colombia. 550,000 familias cafeteras están siendo respaldadas y acompañadas por la federación. ¿Cómo proyecta usted este tiempo, doctor Roberto, o bueno, este próximo año tal vez, qué cree que va a pasar en Colombia y especialmente para estas familias caficultoras? Claudia, mire, yo resumiría en dos palabras lo que hemos venido pensando y lo que he venido sintiendo. Primero, incertidumbre. Y segundo, retos. Incertidumbre porque, Claudia, se lo digo francamente, como no habíamos vivido una pandemia, es trabajoso de proyectar hacia adelante qué va a pasar. Yo se lo digo a los cafeteros cuando me comunico con ellos, porque hoy me comunico vía estos medios digitales con los productores, y se los digo, mire, si hubiera pasado una helada en el Brasil, si hubiera pasado una sequía en el Brasil, si el tema fuera una crisis económica, pues relativamente como tenemos historia es mucho más fácil de proyectar el futuro. Pero no habíamos vivido una pandemia, esta generación y las generaciones anteriores hasta principios del siglo anterior. Entonces es trabajoso de imaginarnos hacia cuál puerta hay que dirigirse y una vez abierta la puerta, ¿qué hay después? Sin embargo, una organización como la Federación no se puede esperar. Y lo que estamos haciendo en este momento, Claudia, es revisar la estrategia misma de la institución. La estrategia es la ruta que tenemos hacia dónde vamos a conducir los hilos de la caficultura, pero esa la revisamos cada año, mirando el entorno internacional, mirando el entorno local, la economía, la geopolítica. Hacemos una reflexión profunda y así montamos los ejes de la estrategia y vamos apuntándole a donde queremos llegar. Hoy es necesario hacer otra revisión para mirar bajo estos nuevos postulados, Claudia, cómo conducimos la institución para que dé respuesta a un nuevo mundo que no conocemos, pero para el cual nos tenemos que ir preparando.
Y ahí está el reto, que esa es su segunda palabra, doctor Roberto, en el hecho de que hoy los ciudadanos vemos la caficultura, digamos, en los gloriosos. Hemos visto fotografías muy bellas en las redes sociales de jeeps llenos de café llegando a las cabeceras municipales, pero además hemos visto todo el tiempo que la tasa representativa del mercado, que la Bolsa de Valores de Nueva York beneficia de alguna manera el precio del café el día de hoy. Sin embargo, así en los gloriosos no estamos, doctor Roberto. Claudia, es un sentimiento muy curioso, se lo digo honestamente, y es trabajoso a veces de transmitírselo a los productores. Ayer nomás tuve uno de nuestros conversemos con los 34 municipios productores de café del Valle del Cauca, y le decía yo a los productores cómo la caficultura es hoy el sector bendecido por el creador comparado con el resto de la economía. Usted tiene una economía colombiana y una economía mundial que se está desquebrajando, que se está rompiendo. Usted tiene en las ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Pereira, una cantidad de gente llena de incertidumbre porque se le acabó el trabajo, porque su empleo terminó, porque su empresa se quebró. Y por el otro lado tiene un sector cafetero, como usted dice, viviendo tal vez una de las mejores épocas. Entonces, qué disparidad de cosas las que hay en este momento. Lo que yo les digo a los cafeteros, este es el momento de ahorrar, este es el momento de invertir en las fincas, pero también se lo paso a los alcaldes de las zonas cafeteras. Recuerda que somos 603 municipios de los 1.100 y tantos que tiene Colombia. Entonces, la mitad del país hoy tenemos el problema de la amenaza del COVID-19, pero no tenemos que cargar con el lastre de una gran crisis económica y por el contrario, lo que vimos de imágenes de café llegando a los pueblos, de un cafetero que tiene un ingreso mayor del normal, que va a estar consumiendo más, que va a dinamizar esas zonas cafeteras, pues rompe un poco con lo que está sucediendo en el resto del país. Así es. Bueno, pues eso debería poderse aprovechar en los municipios. Sin embargo, lo que hemos hablado tanto o un tema que ha sido permanente de discusión en Colombia es la economía versus la salud. ¿Qué tan preparados estamos para salir a activar la economía de nuestro país? ¿Usted qué piensa al respecto de eso? Yo creo que ese balance es muy complejo, Claudia. Digamos, desde el punto de vista del café es relativamente fácil, porque el productor de café, por ser un productor agropecuario, pues está y ha estado eximido de todas las restricciones de las que tenemos el resto de los colombianos. Entonces ha podido llevar su café. Sin embargo, a veces los alcaldes, y hay que entenderlos, Claudia, pues tratan de imponer ciertas medidas para que la gente no entre a sus municipios, para tratar de evitar a toda costa la llegada del COVID. Y en ese tipo de acciones muchas veces paran el flujo de café. Nosotros hemos venido dialogando y hemos encontrado la mejor disposición, diciéndoles esto que estábamos hablando, mire, la oportunidad de que los municipios cafeteros no sientan y no resientan con esa crisis económica es darle el espacio al café para que pueda fluir, para que haya el comercio, para que el cafetero pueda vender su producto. El resto del país, ese balance entre cómo abrir la economía y cómo mantener la salud es muy complejo, pero tenemos que abrir. Claudia, no nos podemos quedar porque si no, de verdad que vamos a romper mucho más la estructura misma de un sector empresarial y de un sector económico que está ya de por sí muy, muy golpeado. Bueno, doctor Roberto, yo sé que usted nunca se quita los zapatos de cafetero, pero en este momento quítese los de gerente, por favor. Y dígame, ¿qué ha pensado? ¿Cuál ha sido su pensamiento más recurrente durante estos días de cuarentena, estos días en los que sin duda hemos tenido más tiempo todos para pensar? Claudia, uno reflexiona sobre su propia vida, ciertamente. Uno reflexiona sobre el acontecer, no solamente diario, sino como usted dice, tiene tiempo para hacer un resumen más detallado de lo que quiere ser y de lo que le gustaría hacer hacia adelante. Y tiene
tiempo para pensar cómo será el futuro bajo estas nuevas condiciones. Tratar de hacer ese ejercicio mental tan complejo, de imaginarse el futuro bajo las nuevas restricciones y cómo este tipo de episodios le va a cambiar la vida o nos va a cambiar la vida a todos y cómo esos cambios le afecta a uno su propio futuro y su propia visión de familia y de futuro. Ha sido interesante. Yo creo que inicialmente pues le entra a uno la angustia, pero pues hay que ser optimistas. Nosotros hemos sido capaces de sobreponernos a mil cosas y la humanidad tiene que ser capaz de salir adelante. Una de las reflexiones puras, Claudia, sí es que tenemos que invertir y tenemos que darle más valor a cosas que antes no valorábamos. Y perdóname que vuelva otra vez al campo. El campo siempre ha estado rezagado. La visión nuestra del campesino y de la zona rural es algo a lo que hay que dejar unos señores allá que se están volviendo viejos. Yo creo que ahora es el momento en que uno tiene que reevaluar y decir, no sabe que de pronto están viviendo mejor los del campo que nosotros aquí en la ciudad, no sabe que de pronto el trabajo que se hace allá es más importante de lo que nosotros creíamos, todo lo contrario. También nos ha servido, Claudia, estos momentos para reevaluar y decir, hay ciertas cosas que yo consideraba que eran demasiado importantes en mi vida, que tal vez no, porque mire que he podido vivir sin ellas. Hay otras que antes las tomaba por dadas y que ahora cuando uno va a un supermercado y dice, uy, no hay tomates, uy, mire que no ha llegado, uy, ¿será que ya llegó los espárragos? Ese es el momento en donde uno dice, hay otras cosas que son más importantes. Y eso le quería preguntar, usted cuando se levanta un día cualquiera, su pensamiento, pues además de ser ese de cómo va a ser esto, tal vez ha sido, uy, qué ganas de comerme una ensalada o qué ganas de comerme un helado. ¿Cuál ha sido ese pensamiento recurrente que no No, sea trascendental, doctor Roberto? Claudia sabe que hay veces me dan antojo de sushi, no, porque de mi tiempo de Japón, hay veces me da mucho antojo de comer pescado crudo. No, a ver, yo lo que hago y una de mis terapias, como todos tenemos que hacer una terapia mental para que poder pasar estos tiempos y acomodarnos a una nueva rutina, es cocinar. A mí me encanta cocinar. Y yo no diría que soy un buen cocinero, pero digo que me defiendo. Entonces, ahí gasto un poquito de tiempo en pensar, bueno, ¿qué quiero? Y nos sentamos con mi esposa a mirar qué queremos hacer hoy, qué queremos de almuerzo, qué queremos de comida, qué sería bien rico cocinar. Hoy contamos con un poquito más de tiempo, porque yo, aunque Claudia, se lo voy a decir con toda honestidad, creo que trabajo más desde aquí, desde mi casa, de lo que trabajaba antes en la oficina, no porque no trabajara en la oficina, sino porque aquí no hay días. A mí me llaman los sábados, me ponen reuniones virtuales los domingos, la gente me consulta de una, de otra cosa. Ahí hemos encontrado tal vez que este medio es un medio muy interesante de comunicación, inclusive con los caficultores, como le digo, ya he venido haciendo estos conversemos con todo el país. Ayer teníamos 620 personas. Hace 2 días estaba con los productores de África, de Asia, de Centroamérica y de Brasil reunidos por este medio. Es decir, hemos encontrado que tal vez aquí hay una forma de comunicación muchísimo más poderosa de lo que creíamos. Pero entonces, ese tipo de agenda hoy me deja un poquito más de tiempo a veces para poder sacar tiempo durante el almuerzo y después en la comida para poder cocinar y hacer las cosas que a mí me gustan. Bueno, pues espero que tenga buena sazón, doctor Roberto, que no le esté tocando sufrir a su esposa. ¿Cuál ha sido ese pensamiento negativo que ha llegado a su cabeza durante este tiempo y que ha sido recurrente? Todos lo hemos tenido. Ay, ¿Usted ha Claudia, sentido que... mire, yo le tengo que decir, yo soy un optimista por naturaleza. Yo no sé, pensamiento negativo es más bien el pensamiento de acompañamiento a ese montonón de familias y de gente que hoy está angustiada y que dice yo qué voy a hacer mañana, yo qué voy a hacer pasado mañana, yo qué voy a hacer dentro de un mes, cómo será mi vida hacia adelante. Eh, es un poco, mi angustia está mucho más por el lado de la gente humilde, de la gente que se quedó sin nada que hacer.
¿Cómo vamos a hacer para recuperar a eso, a esa gente? Y cuando ese sentimiento de angustia llega a usted, ¿usted cómo se recupera de eso? ¿Qué hace? ¿Qué pasa en su cabeza para que no sea algo que lo lleve a deprimirse, a aburrirse o a quedarse allí? No, yo creo que mi proceso es un proceso de decir, tenemos que ser capaces entre todos de salir adelante. Y cada vez, repito, a mí me enterrarán, yo creo que en el epitafio me van a poner aquí se murió un optimista que creyó que nunca se iba a morir. No, todos nos vamos a morir, pero yo lo que quiero y siempre trato de transmitir a la gente y a mí mismo es un pensamiento positivo de decir, tenemos que ser capaces de encontrar la fórmula para seguir adelante. Mire que en Café hicimos una cosa muy linda, Claudia. Estábamos angustiados porque no iba a haber recolectores, porque se venía la cosecha y venía esa angustia y todo el mundo gerente y qué vamos a hacer y se nos va a caer el café y ya se está madurando y todo y el COVID y todo esto. Y encontramos una fórmula muy bonita. Démosle, ofrezcámosle puesto a la gente de las mismas zonas que se quedó sin puesto. Entonces montamos unas bolsas de empleo locales con la ayuda de los alcaldes, de los gobernadores y la gente que no tiene nada que hacer, el vendedor de chance, el vendedor de minutos, el mototaxista, la señora del puesto de empanadas, todos fueron y han acudido allí y allí han encontrado un ingreso que no tenían y hemos encontrado una sinergia y una manera de apoyar a las zonas cafeteras, de apoyar esa gente que se quedó sin trabajo y por nuestro lado de encontrar mano de obra que nos acompañe en la producción. Bueno, pues han sido, digamos, salidas importantes y en eso somos insistentes aquí en TASA y es en la necesidad de que cuando esos pensamientos lleguen hay que actuar. A veces hay que hacer pausas, doctor Roberto, pero también hay que pensar en qué voy a hacer frente a esta situación, qué voy a hacer frente a este pensamiento que ha sido tan recurrente. Muchas personas, por ejemplo, doctor Roberto, han tenido pensamientos recurrentes de miedo. ¿Usted a qué le tiene miedo hoy, en este momento del país y del mundo? No, yo le tengo, ¿sabe a qué le tengo miedo, Claudia? Al caos. A eso le tengo miedo, a que lleguemos a un punto en donde como sociedad nos comportemos de manera caótica. Para mí ese es tal vez el temor más grande que uno puede experimentar en este momento. Y no estamos muy lejos. La gente desesperada pues se comporta de una manera que uno le tiene que asustar. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa si después de mucho tiempo de estar cerrados, la gente que no tiene ingresos, un día dice, yo no me voy a dejar morir de hambre, yo voy a romper esta ventana y me entro a este supermercado? Cuando lleguemos, y ojalá nunca lleguemos, cuando la humanidad llega al caos, ese sí, ahí es donde hay que sentir temor. Es un temor inevitable, doctor Roberto, pero frente al que uno, ¿cómo engaña la mente? Si es que esa fuera la palabra, engañar a la mente. ¿Uno qué hace para que ese miedo a un momento de caos no llegue tan frecuentemente a la cabeza y a los procesos de la vida? No, yo creo que uno, el caos lo rompe tratando de imaginarse salidas y confiando en que estamos en las manos de unos líderes que son capaces de encontrar soluciones y que no estamos solos, que estamos acompañados y que entre todos somos capaces de salir adelante. Vamos a ir terminando, doctor Roberto. ¿Qué deberían estar haciendo hoy las empresas, las organizaciones por el país? ¿Usted qué cree que es lo que debe mover, movilizar a estas empresas que aún están fuertes en medio de la debilidad de tantos otros? No, tenemos que pensar colectivamente. Yo creo, Claudia, que tenemos que pensar en el colectivo. ¿Cómo podemos ayudar? Esa famosa frase de Kennedy, que no pienses, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Yo creo que ese es como la quinta esencia misma de lo que hay que transmitir hoy. ¿Qué es lo que podemos hacer por el país? ¿Qué podemos darle al país? ¿Cómo podemos contribuir? Todos y cada uno, desde cada uno de los sitios, para que colectivamente, son las acciones colectivas las que nos van a sacar de este momentum
regular en donde estamos y nos vuelve y nos encarrile. Entonces, ¿cómo somos capaces de implementar una serie de acciones positivas de forma tal que creemos la inercia que se necesita para seguir adelante? Y sabe que en eso está tal vez fundamentado el hecho de que tantos hoy estamos hablando de la reinvención. Leía en estos días que la reinvención es el nuevo rebusque, ¿no? Pero todos nos estamos reinventando. Yo creo, yo pienso que la invención es una cosa, yo más bien diría que nos estamos reinnovando. Tenemos que ser innovadores, innovativos, porque tenemos que pensar y actuar de una manera distinta ante una situación que, repito, el problema de esto es que nunca lo habíamos vivido. Entonces la pregunta es, ante una acción, ante un medio que nunca, donde nunca se ha estado, que nunca se ha repetido, ¿cómo usa uno sus herramientas? Y no podemos echar mano de la historia, sino sus propias herramientas para crear un círculo virtuoso que nos permita movernos hacia adelante. Pues que ese sea el mensaje final, doctor Roberto, la necesidad de que no nos quedemos esperando a ver qué hace otro por nosotros, sino que nosotros mismos empecemos desde adentro, ¿no? Desde adentro a actuar, porque uno, el primer diálogo que debe tener muy bien elaborado es el diálogo con uno mismo. Correcto, Claudia. Uno no puede proyectar lo que no está sintiendo. Uno no puede irradiar cuando no tiene la paz interna y la seguridad interior. Que así sea, doctor Roberto, que sigamos irradiando cosas positivas. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo a todas esas familias caficultoras que nos están viendo. Gracias, Claudia, muy amable por la invitación.